Gabriela y Mateus crecieron en la misma calle, en un pequeño pueblo del interior donde el tiempo parecía ir más despacio y el cielo siempre tenía ese tono exacto de azul que combina con la nostalgia. Desde pequeños eran inseparables, compartían juguetes, secretos e incluso el mismo vaso de jugo, sin que eso le pareciera extraño a nadie. Las madres solían bromear diciendo que se entendían con la mirada, y era cierto. A los 7 años, Mateus ya sabía que su mejor amiga era todo lo que necesitaba para ser feliz. Y Gabriela, con su cabello rizado y sus sonrisas tímidas, ya decía que quería casarse con él cuando fuera grande. El mundo era simple cuando estaban juntos. Una piedra se convertía en castillo, un palo en espada, y el patio trasero de la abuela de ella era el escenario de todas las aventuras que inventaban. Creaban reinos, luchaban contra monstruos invisibles y hacían ceremonias de boda con flores arrancadas del jardín de doña Judite, la vecina gruñona. El tiempo entre ellos olía a pan con mantequilla, risas empapadas por la manguera y tardes enteras jugando bajo la lluvia sin miedo a resfriarse. En cada cumpleaños se esforzaban por regalarse algo hecho a mano. Gabriela pintaba dibujos con acuarela y pegaba estrellitas de brillantina en el papel. Mateus escribía notas llenas de errores ortográficos, pero rebosantes de cariño. Cuando uno se enfermaba, el otro llevaba chocolate escondido de la cocina de la madre y se sentaba junto a la cama en silencio, solo para estar cerca. Nadie entendía cómo dos niños podían tener tanta complicidad, pero para ellos era simplemente natural. La amistad se volvió cariño. El cariño se transformó en admiración y la admiración en amor. A los 10 años, Mateus le propuso matrimonio a Gabriela con un anillo de plástico que venía dentro de una bolsa de aperitivos. Ella aceptó sin pensarlo 2 veces. La ceremonia fue dirigida por un primo, bendecida simbólicamente por un perro de peluche y aplaudida por 3 gallinas que pasaban por ahí. Pero, como en casi todas las infancias felices, el destino ya preparaba su giro. Con apenas 12 años, Gabriela apareció llorando en la puerta de Mateus. Llevaba una mochila a la espalda y los ojos hinchados. Su madre había sido trasladada a otro estado y tenían que mudarse en menos de una semana. El abrazo que se dieron ese día duró una eternidad. Ella prometió escribir cartas, prometió llamar, prometió volver. Él prometió esperar, prometió no olvidar. Esa semana, plantaron juntos un pequeño árbol de hipé amarillo en el mismo patio donde se habían jurado amor eterno. Enterraron allí una cajita con los dibujos, las cartas y el anillo de plástico. Gabriela dijo que, cuando regresara, desenterrarían todo y comenzarían de nuevo. Pero esa noche, mientras miraban el cielo por última vez, uno al lado del otro, ambos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que el tiempo no sería amable. Y así, entre maletas hechas a toda prisa, promesas de reencuentro y un último beso infantil con los ojos cerrados, Gabriela se fue, Mateus se quedó. El banco de la plaza perdió su encanto. El camino a la escuela se hizo más largo. Él siguió yendo al patio, cuidando el árbol, esperando que llegaran las cartas. Algunas llegaron, luego dejaron de venir. La vida siguió, como siempre lo hace. Pero en el fondo, en ese rincón que solo pertenece a la infancia, Gabriela seguía viva en cada recuerdo, en cada primavera donde las flores amarillas caían al suelo, como si fueran mensajes del cielo. Y sin que él lo supiera, ella tampoco lo olvidó jamás. La ausencia de Gabriela era como una casa que había perdido la luz. Todo seguía en su lugar, pero ningún color parecía real. Mateus seguía caminando por los mismos senderos que habían recorrido juntos, pero ahora todo sonaba vacío. La calle parecía más estrecha, los árboles menos verdes, y hasta el olor del pan recién horneado de doña Joana ya no sabía igual. En los primeros meses, él escribía cartas cada semana, las doblaba con cuidado, las metía en sobres y se las entregaba a su madre para que las enviara. Esperaba al cartero como quien espera un milagro, pero no siempre había respuesta. Cuando llegaban, eran cartas cortas, mecanografiadas con la ayuda de la madre de Gabriela, siempre con un dibujito al final, un sol, un corazón, una flor. Gabriela decía que estaba bien, que lo extrañaba, que la nueva escuela era rara.
Siempre terminaba con la misma frase: cuando vuelva, nos casamos otra vez. Pero los años comenzaron a pasar como un río que nunca regresa. El árbol que habían plantado crecía lento, como si también esperara por ella. Mateusz llevaba flores al pie del ipé en cada cumpleaños de Gabriela. Dejaba notitas escondidas en la corteza del árbol, como si el viento pudiera hacérselas llegar. Pero Gabriela no volvió. No por maldad, no por elección, sino porque la vida no se detiene para quien ama. Su madre consiguió un empleo estable, la familia se adaptó y la distancia creció no solo en kilómetros, sino en silencios. El teléfono, que antes era puente, se volvió muro. Los amigos dejaron de preguntar por ella. El tiempo hizo su magia cruel, borró el sonido de su voz, el calor de su mano, el olor de su cabello. Mateusz intentaba seguir adelante, pero cada chica que conocía era una comparación, un recuerdo, un error. En la adolescencia intentó otros amores, pero era como ponerse ropa que no encajaba. Ninguna risa sonaba como la de Gabriela, ninguna conversación fluía con la ligereza de sus ojos. Se convertía en hombre, pero el niño dentro de él nunca rompió aquel matrimonio simbólico en el patio de la infancia. Incluso trató de dejar de pensar en ella. Se graduó, entró a la universidad, vivió en otra ciudad. Volvía a casa en vacaciones y siempre pasaba junto al ipé amarillo, que ahora era un árbol enorme, de ramas fuertes, como si protegiera algo sagrado. La cajita con el anillo seguía allí enterrada. Nunca la desenterró. Esperaba el momento adecuado. La esperaba a ella. Gabriela, por su parte, crecía lejos. También intentaba seguir con su vida. También tuvo otros novios, pero ninguno se quedó. Ella era demasiado dulce, demasiado intensa, demasiado profunda para quienes no habían crecido a su lado. En sus cumpleaños, se sorprendía pensando si Mateusz se acordaría. Nunca supo que él dejaba flores amarillas cada año, que hablaba con el árbol como si fuera ella. Con el tiempo, dejó de hablar de él con los demás, pero nunca consigo misma. Su nombre seguía vivo en la almohada, en los sueños, en las canciones viejas que escuchaba a escondidas. Incluso intentó volver para visitarlo, pero la vida, esa señora despiadada, siempre encontraba una excusa, un imprevisto, una nueva obligación. El tiempo pasó, los años se apilaron como hojas secas de un otoño demasiado largo. El mundo giraba, las estaciones cambiaban, pero el amor, ese no, solo dormía, esperando ser despertado. Hasta que un día, ya adultos, ya graduados, con heridas cicatrizadas y nuevos sueños en los bolsillos, Gabriela y Mateusz volverían a cruzarse. Pero en ese punto de la historia, aún no lo sabían. Todo lo que sentían era un silencio lleno de añoranza, un silencio que gritaba, desde ambos lados, esperando solo un reencuentro para romperse, y el destino, silencioso y paciente, ya preparaba el momento en que sus ojos se volverían a encontrar, y todo lo enterrado florecería con más fuerza que nunca. Era una tarde común de sábado. La ciudad ya no era la misma, ni Gabriela ni Mateusz, pero el destino, con su precisión casi cruel, eligió justo ese día para interrumpir la monotonía de ambos. Gabriela estaba de paso por la ciudad por motivos de trabajo, y como le quedaban algunas horas libres antes de tomar el autobús de regreso, decidió caminar sin rumbo. Quería volver a ver la plaza donde jugaba, la panadería de su pan favorito, tal vez incluso pasar frente a su antigua escuela. Era como visitar un museo viviente de sus propios recuerdos. Sus pasos la llevaron, sin darse cuenta, hasta la pequeña librería de la esquina, la misma donde solía comprar historietas con su padre los domingos por la mañana. Entró sin prisa, movida más por la nostalgia que por el interés real en los libros. Del otro lado de la ciudad, Mateusz también había decidido salir a caminar. Estaba atravesando un momento de transición en su carrera y tenía la mente cargada. Pensó que un paseo entre estanterías y el olor a papel nuevo podría aliviar su cabeza. Tomó un libro de tapa azul, se apoyó en la sección de literatura contemporánea y comenzó a hojearlo. Fue entonces cuando escuchó un sonido, una risa suave, contenida, dulce, un sonido que no oía desde hacía más de una década, pero que su corazón reconoció de inmediato, como si hubiese sido ayer. Alzó la vista y allí estaba ella,
Gabriela, con el mismo cabello, ahora más corto, la misma mirada, ahora más madura, la misma sonrisa, esa que detenía el tiempo. Ella también lo vio. Por un instante, ninguno dijo nada. Fue como si el universo contuviera la respiración. Ninguno supo acercarse, pero los ojos hablaban y las lágrimas llegaron antes que las palabras. Hola, Mateus. Su voz era un susurro cargado de pasado. Él tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, fue como volver a respirar tras haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Hola, Gabriela. Se acercaron como quien pisa tierra sagrada. El abrazo ocurrió sin que nadie lo ordenara. Fue natural, largo, apretado. No tenía nada de formalidad. Era un reencuentro de almas. Se sentaron, tomaron café ahí mismo en la librería y pasaron horas conversando. Rieron con historias antiguas, lloraron por todo lo que no vivieron, preguntaron por las familias, los caminos, los amores frustrados. Cada palabra era un reencuentro de recuerdos. Cada silencio decía más que frases enteras. En los días siguientes comenzaron a intercambiar mensajes. Luego empezaron a verse con más frecuencia. Gabriela extendió su estadía. Mateus canceló compromisos. Fueron a cenar al restaurante donde él trabajó en su adolescencia. Visitaron el IP amarillo, ahora inmenso y florecido como nunca. Gabriela no pudo contener el llanto al verlo. Él le contó sobre la caja enterrada, sobre las flores que dejaba, sobre las notas escondidas. Ella temblaba. Se arrodillaron juntos y desenterraron el pasado. Allí estaba, la cajita intacta, el anillo de plástico, las cartas de la infancia. La emoción fue tan intensa que ninguno pudo hablar. Solo se abrazaron, como si volvieran a tener 10 años. El amor que había dormido tanto tiempo despertó con una intensidad sorprendente. No necesitaban promesas, porque ya habían vivido la prueba del tiempo. En pocos meses ya vivían juntos. No había prisa, pero tampoco dudas. Era como si todo el universo hubiese esperado por ese momento. Los amigos decían que nunca habían visto a dos adultos mirarse con tanta verdad. Gabriela y Mateus no construyeron solo una relación. Construyeron un puente entre el pasado y el presente. Cada beso llevaba años de nostalgia. Cada abrazo gritaba, volviste, estás aquí. Y sabían, aunque la vida aún tuviera sus pruebas, nada los separaría de nuevo con tanta facilidad, porque ahora habían reencontrado lo que el tiempo había intentado borrar. Recomenzar al lado de alguien que ya fue parte de tu infancia no es como iniciar cualquier otra relación. No hay timidez en los gestos, ni filtros en las palabras. Gabriela y Mateus no estaban simplemente conociéndose, se estaban reconociendo. En los primeros días de convivencia, todo era nuevo y al mismo tiempo profundamente familiar, como si leyeran un libro que ya habían hojeado de niños, pero que ahora entendían cada línea con la madurez que el tiempo les había dado. Gabriela decía que sentía como si hubiera dejado caer algo en el pasado y recién ahora estuviera regresando para recuperarlo. Mateus decía que nunca se había sentido tan completo. Juntos descubrieron que el amor, cuando es verdadero, no envejece, madura. La casa que alquilaron tenía una terraza grande y silenciosa, donde solían tomar café por las mañanas. Mateus leía el periódico. Gabriela dibujaba en cuadernos que nunca mostraba a nadie. Tenían la costumbre de dejarse notitas pegadas por toda la casa. Compré frutillas para ti. Te extrañé desde ayer. Sonríes incluso dormido. Cuando uno llegaba cansado, el otro ya tenía el té preparado. Cuando uno estaba triste, el otro organizaba una sorpresa. La ropa compartía el mismo armario. Las canciones sonaban en la misma playlist. El pasado se mezclaba con el presente en detalles casi invisibles. El perfume que Gabriela usaba era el mismo que usaba su madre cuando ella era niña. Mateus todavía guardaba un CD que habían recibido de cumpleaños y volvió a sonar durante las cenas. Redescubrieron el amor en los pequeños detalles, cocinar juntos, ver las mismas películas una y otra vez, abrazarse hasta quedarse dormidos. Gabriela le acariciaba el cabello mientras él leía. Mateus le besaba la frente antes de salir al trabajo, como diciendo en silencio, vuelvo pronto. No había excesos, no había prisa,
solo la ligereza de quienes ya han sufrido y ahora saben valorar lo simple. Poco a poco, comenzaron a hacer planes. Hablaron de casarse, de tener hijos, de viajar a lugares que siempre soñaron. Gabriela decía que quería ver el mar de Grecia. Mateus le prometió que la llevaría. Pero lo más hermoso no era lo que planeaban para el futuro, era cómo cuidaban el presente. A pesar de todo el amor, quedaban heridas antiguas. Gabriela aún tenía miedo de perder. Sufría crisis de llanto inesperadas cuando algo salía mal. Mateus, por su parte, tenía dificultades para expresar sus angustias, escondiendo el dolor detrás de sonrisas. Pero aprendieron a conversar, a escucharse de verdad. Fueron juntos a terapia de pareja, no porque algo estuviera roto, sino porque querían crecer. Entendieron que amar también es aceptar las imperfecciones y que la felicidad no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Empezaron a visitar a sus padres con frecuencia. Gabriela se reencontró con la madre de Mateus y lloró al abrazarla. Fue recibida como una hija. Todo el pueblo empezó a verlos como símbolo de que el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, a la vida. Y entonces llegó el momento más esperado. Mateus le pidió matrimonio, pero lo hizo de una forma que solo él sabría hacer. Volvieron al mismo campo de la infancia, donde una vez simularon una boda con flores en el cabello y un anillo de plástico. Esta vez, él llevó una pequeña mesa con desayuno, flores silvestres y una cajita azul. Cuando Gabriela la abrió, vio un anillo sencillo, elegante, y los ojos de Mateus llenos de lágrimas. Él solo dijo: ¿Quieres casarte conmigo de verdad, ahora que hemos crecido? Ella dijo que sí con la voz quebrada. Luego cayó de rodillas, abrazada a su pecho. No había público, ni fotógrafo, ni música. Solo el viento soplando entre los árboles y el hipé florecido a lo lejos, testigo silencioso de un amor que resistió a todo. La boda civil fue íntima. Solo la familia, algunos amigos, un pastel pequeño y muchas risas. Gabriela entró al son de una canción antigua que ambos amaban desde la infancia. Bailaron bajo la luz de guirnaldas en el patio, riendo como si el mundo se hubiera detenido allí. Era el punto más alto de una historia que el destino casi destruyó, pero que el amor se empeñó en reconstruir. Era el inicio de una nueva etapa, y aunque aún no lo sabían, también era el comienzo de la batalla más difícil de sus vidas. Pero por ahora, todo era luz. El cielo de aquel día parecía pintado a mano, un azul limpio, atravesado por nubes blancas y lentas, como si el tiempo hubiera decidido desacelerar solo para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Era otoño, pero el calor aún acariciaba con delicadeza el rostro de Gabriela mientras bajaba del auto, curiosa, preguntando qué estaba tramando Mateus. Él solo respondió con una sonrisa misteriosa y le extendió la mano. «Confía en mí». Y ella confiaba, siempre confió. Con los ojos vendados, caminó tomada de la mano con él hasta el campo donde años atrás habían simulado una boda de mentira, donde flores silvestres y gritos de niños habían sido los únicos testigos de un amor inocente que no sabía cuánto podía doler el mundo. Ahora, ese mismo campo se abría ante ellos como un altar de la memoria. Cuando Gabriela se quitó la venda, tardó unos segundos en comprender lo que veía. Un camino de pétalos amarillos se extendía cuidadosamente hasta una pequeña mesa de madera, donde reposaban una cesta con pan casero, un termo con café y 2 tazas de porcelana antigua. Alrededor, clavadas en la tierra, estaban fotos de la infancia. Ella con un vestido floreado y trenzas, él con las rodillas raspadas y una sonrisa enorme. El hipé amarillo, ahora gigante, estaba cubierto de flores, las mismas que el tiempo nunca dejó de sembrar, incluso cuando estuvieron separados. Gabriela llevó las manos a la boca. Lloraba sin sonido, sin resistencia. Era como si el pasado se inclinara ante el presente y dijera: «Ya es hora, Pauit». Mateus se arrodilló allí, entre pétalos y recuerdos. Abrió una pequeña caja azul, simple, sin ostentación, pero llena de significado. Dentro, un anillo con una piedra de ópalo, la favorita de Gabriela, y entonces habló, con la voz quebrada pero firme al mismo tiempo. «Esperé este momento desde que te fuiste. Cada primavera me recordaba a ti.
Cada flor que caía de este hipé me decía que seguías existiendo en algún lugar del mundo, pensando en mí. Te esperé sin saber si volverías. Pero ahora que regresaste, no quiero perder ni un solo día lejos de ti. ¿Quieres casarte conmigo, Gabriela? De verdad, ahora que hemos crecido. Ella también cayó de rodillas. Abrazó a Mateus como quien encuentra aire después de mucho tiempo sumergida. Dijo que sí entre sollozos. Dijo que sí con los ojos, con los dedos temblorosos, con el corazón acelerado. Era un sí que no nacía solo de ese instante. Era el sí de toda una vida esperando ese reencuentro. Se quedaron allí, abrazados, demasiado tiempo como para llamarlo simplemente una propuesta de matrimonio. Aquello era un pacto, un reencuentro de almas, por fin, después de tantos, y sí, después del pedido, se sentaron en la mesa improvisada. Comieron pan, rieron, lloraron, y Gabriela dijo que ese había sido el mejor desayuno de su vida. Mateus le mostró un borrador de carta que le escribió a los 14 años, nunca enviada, pero guardada todos esos años. Ella la leyó en silencio, con lágrimas cayendo, y luego la guardó en el pecho, como quien sella una promesa. Vamos a hacer todo diferente ahora, dijo. No vamos a perder más tiempo. En los días siguientes, planearon la boda con la ternura de 2 niños, organizando una fiesta de cumpleaños. No querían lujos, querían verdad. Hicieron las invitaciones a mano, invitaron solo a los más cercanos. Eligieron canciones de la infancia, colocaron fotos viejas en portarretratos por las mesas. Gabriela bordó su propia chalina. Mateus se empeñó en construir él mismo los bancos de madera para los invitados. En el gran día, el cielo repitió el mismo azul del día del pedido. Cuando Gabriela apareció, sencilla, radiante, con flores en el cabello y el corazón en los ojos, Mateus lloró como nunca. La ceremonia fue breve, pero intensa. El amor que se veía allí era más grande que cualquier palabra. Esa noche, acostados uno junto al otro, Gabriela susurró: si todo terminara ahora, ya sería feliz. Y Mateus, sin saber que el tiempo escucharía esa frase con más atención de la debida, respondió: pero esto recién comienza. No lo sabían, aún no, pero el destino, que parecía haberse rendido por fin ante su amor, todavía guardaba una curva dolorosa e implacable en el camino, un desafío que pondría todo a prueba. Pero en ese instante, mientras las estrellas se encendían en el cielo y sus dedos se entrelazaban en la oscuridad, nada más importaba. Finalmente, tenían aquello que el tiempo intentó robar. Se tenían el uno al otro, casados y más enamorados que nunca. Gabriela y Mateus vivían ese tipo de amor que parecía resistirlo todo. Habían creado un hogar cálido, donde cada rincón conservaba huellas de cariño. Un portarretratos con una foto de su infancia en la sala, una estantería repleta de libros que leyeron juntos en el dormitorio, notitas esparcidas como pétalos por el espejo, el refrigerador, las puertas. Planeaban viajes, cocinaban lado a lado y veían películas con las piernas entrelazadas en el sofá, como si el mundo exterior ya no importara. Y poco a poco, el deseo que había vivido en silencio empezó a tener voz. Querían ser padres. Era un sueño antiguo, especialmente para Gabriela. Desde niña decía que tendría 2 hijos, que prepararía loncheras coloridas para la mochila, que pondría nombres con la misma letra, Juan y Julieta. Decía sonriendo, como si fuera un juego. A Mateus le hacía gracia, pero en el fondo guardaba ese deseo como una promesa íntima. Con el matrimonio consolidado y ambos emocionalmente preparados, decidieron intentarlo. Al principio, todo era entusiasmo. Gabriela dejó los anticonceptivos, empezó a seguir su ciclo, a marcar calendarios, a leer sobre alimentación fértil. Mateus se sumó con alegría, y juntos convirtieron el proceso en una nueva aventura compartida. Pero los meses pasaron, y no ocurrió nada. Al principio, se dijeron a sí mismos que era normal, que llevaría tiempo, que el cuerpo debía adaptarse. Tras 6 meses, la inquietud se instaló. Gabriela se hizo estudios. Mateus también. Los resultados no traían grandes respuestas, pero tampoco traían esperanzas. Infertilidad sin causa aparente, dijeron los médicos. Un diagnóstico que duele el doble, por no tener solución.
y por no tener explicación. Llegaron las clínicas de fertilidad, los presupuestos imposibles, las hormonas, las inyecciones. Gabriela lloraba a escondidas en el baño con cada prueba negativa, y Mateus la abrazaba en la oscuridad, diciendo que todo saldría bien. Pero él también lloraba, en silencio. Lo peor no era la ausencia, era el ciclo de esperanza y frustración que se repetía mes a mes, como una herida que nunca cerraba. Gabriela empezó a sentirse culpable, como si estuviera fallando a Mateus. Él, por su parte, se sentía impotente, sin saber cómo ayudarla más allá de amarla cada día un poco más. En las reuniones familiares, siempre había preguntas insensibles, bromas sobre bebés, chistes sobre demorarse demasiado. Gabriela sonreía, pero por dentro sangraba. Comenzó a evitar fiestas, encuentros, incluso redes sociales. Cada foto de bebé dolía. Cada embarazo anunciado por una amiga venía con un sabor amargo a derrota. Aún así, seguían juntos. No dejaron que el dolor los separara. Al contrario, los unió más. Gabriela comenzó a dibujar compulsivamente, creando imágenes de niños que no existían, paisajes con cochecitos, figuras con flores en la mano y lágrimas en el rostro. Mateus empezó a escribir cartas para los hijos que tal vez nunca vendrían. Se amaban con más intensidad, como si el amor pudiera llenar ese vacío, y de alguna forma lo hacía, porque incluso sin hijos, seguían siendo hogar el uno para el otro. Un día, sentados en la terraza, Gabriela dijo con los ojos húmedos: ¿y si solo es esto? ¿Y si nunca pasa? Mateus tomó su mano, la miró profundamente y respondió: si solo es esto, ya es todo, porque tú lo eres todo. En ese momento, ella supo que incluso sin hijos, jamás estaría sola. Y él supo que el amor que compartían era tan verdadero, tan completo, que resistiría incluso el más profundo de los vacíos. Lo que no sabían era que en el silencio de sus cuerpos, un milagro ya comenzaba a crecer, una sorpresa que lo cambiaría todo, porque a veces, cuando el corazón ya se ha rendido, la vida elige sorprender. Y muy pronto, Gabriela escucharía el sonido más esperado de su existencia, el latido de 2 diminutos corazones, latiendo dentro de ella. El milagro llegó en silencio, no fue anunciado con trompetas, ni precedido por señales espectaculares. Llegó como llega la brisa de la mañana, suave, inesperado, transformador. Gabriela se despertó diferente aquel martes. No era un cansancio normal, ni un simple dolor de cabeza. Era algo instintivo, una molestia nueva en el estómago, un leve mareo al cepillarse los dientes. Intentó ignorarlo, pero su cuerpo parecía susurrarle algo que su mente aún no se atrevía a creer. Después de tantos test negativos, de tantas frustraciones, ya ni se permitía soñar. Pero esa mañana, sola en casa mientras Mateus trabajaba, sintió un impulso que no supo explicar. Caminó hasta el armario del baño y, casi sin pensarlo, tomó el último test de embarazo olvidado en el fondo del cajón, un vestigio de esperanza que había sobrevivido al tiempo. Hizo la prueba con las manos temblorosas, el corazón acelerado, el pecho oprimido. Cuando apareció la segunda línea, tímida pero clara, retrocedió 2 pasos, como si el mundo hubiera cambiado de eje. Lloró, primero en silencio, luego con sollozos incontrolables. No sabía si reír, si gritar, si correr a la calle y mirar al cielo. Esperó unos minutos más, hizo otra prueba, positiva, y otra más, todas positivas. Era real. Después de todo, de tanta espera, de tantas noches en vela, de tantas lágrimas ocultas, Gabriela estaba embarazada. Y en ese instante, la niña que soñaba con Juan y Julieta gritó por dentro: «Están por venir». Cuando Mateus llegó, encontró a Gabriela sentada en la terraza, con los ojos rojos y una sonrisa que no le veía hacía tiempo. Ella solo le extendió las pruebas, sin decir una palabra. Él las tomó, las miró y por un instante se quedó inmóvil, sin poder procesarlo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas ante ella, abrazando su vientre, aunque aún no hubiera nada visible allí. Lloraron juntos, rieron juntos, gritaron juntos. Aquella noche fue de vigilia, de manos entrelazadas,
de susurros sobre nombres, miedos, promesas. Durmieron abrazados como si protegieran el mayor tesoro del mundo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de análisis, cuidados y consultas. Gabriela se transformó. En su cuerpo, en su humor, en su mirada. Había un brillo nuevo en ella, un andar más liviano, una risa que brotaba con facilidad. Mateus vivía con la mano sobre su barriga, como si intentara escuchar el mundo que crecía allí dentro, hasta que, en una ecografía de rutina, el médico frunció el ceño, miró la pantalla y soltó la frase que lo cambiaría todo otra vez. Son 2 corazones. Gabriela no lo entendió de inmediato. ¿2? Preguntó, con voz vacilante. El médico sonrió. Estás embarazada de gemelos. El consultorio se llenó de un silencio espeso, un silencio cargado de emoción. Gabriela llevó las manos a la boca. Se giró hacia Mateus, que ya tenía lágrimas cayéndole por el rostro. «Juan y Julieta», susurró ella. Él le apretó la mano y asintió, sin poder pronunciar palabra. Era como si el universo hubiera escuchado a aquella niña de trenzas y vestido floreado del pasado, como si todo, las lágrimas, los años, el dolor, hubiera conducido exactamente hasta allí. Pero el embarazo no fue fácil. Gabriela comenzó a sentir una fatiga extrema, náuseas violentas y dolores poco comunes. Los médicos decían que, al ser una gestación gemelar y tras tantos intentos fallidos, su cuerpo requería más atención. Pero a ella no le importaba. Aguantaba todo con fuerza, con fe, con gratitud. Pasaba horas dibujando para sus hijos. Creó un diario donde les escribía a cada uno, hablándoles de sus sueños, de sus miedos, de cuánto los amaba sin haberlos visto jamás. Mateus les leía cuentos cada noche. Ponía música. Grababa videos de Gabriela sonriendo con la panza creciendo, como si quisiera eternizar cada detalle. La vida, por fin, parecía devolver todo lo que había quitado. Gabriela y Mateus vivían el punto más alto de su felicidad. La casa olía a pintura fresca en el cuarto de los bebés. La ropita ya estaba doblada. Los planes para el futuro eran infinitos. Pero, justo cuando todo parecía perfecto, el cielo volvió a oscurecerse, y lo hizo con brutalidad. En una consulta de rutina, cuando Gabriela mencionó un dolor extraño en el costado izquierdo y un cansancio inusual, el médico pidió estudios adicionales, y allí, en el silencio frío de una sala iluminada por luz fluorescente, apareció una sombra en la imagen. Poco después, el diagnóstico llegó como una sentencia imposible de aceptar: un cáncer raro, extremadamente agresivo, ya en fase avanzada, y lo peor, el tratamiento necesario ponía en riesgo a los bebés. La felicidad que había estallado en 1000 colores ahora se teñía de blanco y negro. El corazón de Gabriela, que latía por 3, ahora se dividía entre el miedo a morir y el amor por la vida que crecía dentro de ella. La sala era demasiado blanca, el aire demasiado frío y el tiempo parecía andar hacia atrás. Gabriela apretaba con fuerza la mano de Mateus, mientras el médico, con ese rostro entrenado para anunciar tragedias, abría lentamente la carpeta con los últimos resultados. El dolor que ella venía sintiendo hacía semanas, antes atribuido al peso del embarazo gemelar, ahora tenía nombre, un nombre que nadie quiere escuchar, mucho menos allí, en un momento en que la vida debería celebrarse. El médico respiró hondo antes de decir: Gabriela, encontramos una masa invasiva. Es un carcinoma, avanzado, y necesitamos actuar con urgencia. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Ni Gabriela ni Mateus pudieron reaccionar. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ella miraba fijo un punto invisible en la pared. Él sentía su corazón caer sin frenos. La explicación médica fue técnica, precisa, implacable. Un cáncer raro, agresivo, ya en etapa avanzada. El tipo de tumor que exige quimioterapia inmediata, cirugías, internaciones, un tratamiento duro, devastador. Pero había un agravante. Gabriela estaba embarazada, de gemelos, y cualquier intervención en ese momento representaba un riesgo directo y altísimo para los bebés. Era como estar ante una balanza cruel, donde un lado pesaba su vida y el otro
las vidas de dos corazones que aún no había visto, pero que ya amaba más que a sí misma. La médica fue clara. Iniciar el tratamiento ahora quizás le daría a Gabriela una posibilidad de vivir, pero con altísima probabilidad significaría perder a los bebés. Postergar el tratamiento permitiría que el cáncer se propagara sin control. La elección era suya. Gabriela no dijo una sola palabra ese día. Fue llevada a casa en silencio. En el coche, Mateus conducía con las manos temblorosas, tratando de no quebrarse. No quería presionarla, pero la idea de perderla lo destrozaba por dentro. Aquella noche, acostados uno al lado del otro, Gabriela no durmió. Pasó horas mirando el techo, con las manos sobre el vientre. En un momento, se giró hacia él y preguntó: «Si tuvieras que elegir entre perderme a mí o salvarlos a ellos, ¿qué harías?». Mateus, con la voz quebrada, respondió: «Te elegiría a ti, pero sé que tú los elegirías a ellos». Y los dos lloraron, porque ya lo sabían. Ella ya lo sabía. El corazón de Gabriela había decidido mucho antes de que la medicina le diera opciones. En los días siguientes, Gabriela rechazó iniciar el tratamiento. Le dijo a los médicos que prefería esperar, que el cáncer que crecía dentro de ella jamás sería más importante que los dos pequeños milagros que habitaban su mismo cuerpo. La llamaron imprudente, impulsiva. Escuchó súplicas de expertos, ruegos de la familia, lágrimas de amigos, pero su respuesta siempre fue la misma: «Esperé toda mi vida por ellos. No voy a acortar la suya para alargar la mía». Estaba firme, serena, en paz con la decisión más desgarradora de su existencia. Mateus, aunque destrozado, la apoyaba en todo. Comenzó a acompañar cada consulta con más dedicación, renunció a su trabajo para cuidarla a tiempo completo, pintó las paredes del cuarto de los bebés de un amarillo suave, el color favorito de Gabriela. Empezó a grabar videos diarios con ella, registrando todo: las pataditas de los bebés, las risas entre los dolores, las cartas que Gabriela escribía a Juan y Julieta, contándoles quién era su madre y cuánto los amaba sin haberlos visto jamás. Cada carta era una despedida escrita con esperanza. Cada video, un fragmento de eternidad. La salud de Gabriela empezó a deteriorarse más rápido de lo esperado. El dolor se intensificaba, la debilidad crecía. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, y aún así sonreía. Quería que sus hijos sintieran amor, no desesperación. Les cantaba, acariciaba los nombres bordados en las telas que había preparado. Y Mateus, con el corazón hecho trizas, le repetía cada día: «Eres la mujer más valiente que ha existido». En los últimos estudios, los médicos confirmaron que los bebés estaban bien, frágiles pero vivos, y que, con suerte, podrían nacer por cesárea en pocas semanas. Pero Gabriela ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sentía su cuerpo fallar, los huesos le dolían, el cansancio era constante. Aún así, no pronunció jamás una palabra de arrepentimiento. Lo único que deseaba, lo único que necesitaba, era ver el rostro de sus hijos, tocarlos, decirles que los amaba, aunque fuera solo un minuto, aunque muriera justo después. Ella decía: «Solo quiero darles la vida», literalmente. Y entonces, el tiempo empezó a correr, la cuenta regresiva de una madre a punto de despedirse de la vida para entregar dos nuevas al mundo. El amor más grande, el sacrificio supremo, y en el horizonte, ese momento se acercaba, el día en que Gabriela cumpliría su último sueño y diría adiós. Ya no había dudas, ya no había debate. Gabriela, aunque destrozada por el dolor que el cáncer le imponía día tras día, ya había tomado su decisión, y todo el mundo a su alrededor parecía girar en torno a ella. Los médicos seguían insistiendo con argumentos técnicos, estadísticas, tratamientos paliativos, pero ella solo sonreía con dulzura y respondía con una serenidad inquebrantable: «Llegué hasta aquí para ser madre, y voy a seguir siéndolo hasta el final». Cada palabra era un clavo firme en el suelo donde ella había elegido quedarse, aun cuando todo lo demás se derrumbaba. Era como si, al entregar su cuerpo a la muerte, estuviera construyendo un altar para que la vida de sus hijos naciera rodeada de un amor tan puro que desafiara toda lógica. Mateus sufría.
Sufría como nunca, pero no se atrevía a quitarle a Gabriela el derecho de ser madre hasta el último segundo. Aún así, intentaba encontrar respiros de esperanza. Leía estudios por las noches, escribía a médicos en otros países, buscaba relatos de milagros en foros perdidos en internet, pero la verdad era implacable. El cáncer se estaba expandiendo, invadiendo huesos, órganos, piel. Gabriela perdía peso rápidamente, el cabello se le caía en mechones y su piel, antes iluminada por la gestación, ahora se apagaba como una vela al final de la noche. Aún así, sus ojos seguían vivos. En ellos brillaba una fe serena, casi sobrenatural, de que todo, absolutamente todo, estaba bien. Fue en una madrugada que Gabriela llamó a Mateus para que se sentara a su lado y, con voz débil pero firme, le pidió que abriera una caja que había guardado en el armario del cuarto. Dentro, decenas de sobres organizados con esmero, uno para el primer día de escuela, otro para la primera caída, otro para el cumpleaños número 5, otro más para cuando los hijos quisieran saber de dónde venían. Cartas escritas a mano, con caligrafía temblorosa, pero llenas de amor, de palabras dulces, de historias, consejos y recuerdos. Gabriela estaba creando recuerdos futuros para dos vidas que sabía que no podría acompañar. Era su forma de no morir del todo. Quiero que sepan quién fui, aunque nunca escuchen mi voz, dijo, acariciando su enorme vientre. Mateus lloraba en silencio. Quería ser fuerte, estar entero por ella, pero a veces el amor que sentía lo desbordaba por dentro. Dormía a su lado cada noche, pero pasaba horas en vela, observando su rostro, memorizando cada rasgo, como si temiera que el tiempo se lo arrebatara también. Gabriela le pidió que sonriera frente a sus hijos, que les contara sobre su infancia, sobre los castillos de arena, sobre la boda de mentira en el campo de Hipés, sobre cómo ella siempre supo que él sería el padre de sus hijos. Y si algún día amas a otra persona, comenzó, pero Mateus la interrumpió. No quiero oír eso, solo te quiero a ti. El tiempo corría como un tren sin frenos. El embarazo avanzaba entre sobresaltos, dolores intensos, visitas urgentes, cuidados paliativos, morfina controlada. Los médicos programaron la cesárea para la semana 33, un límite seguro para los bebés, pero demasiado peligroso para Gabriela, cuyo cuerpo ya mostraba señales de colapso. En los días previos al parto, grabó un video para Juan y Julieta. Le pidió a Mateus que se los mostrara cuando fueran lo suficientemente grandes. En el video, con voz débil pero firme, decía: «Mis hijos, les di todo lo que tenía solo para verlos respirar. Cada segundo de mi dolor valió por este instante, y aunque me vaya, estaré en cada paso que den. Sean buenos, sean felices, cuídense el uno al otro. Su amor es mi mayor legado». La víspera de la cirugía, Gabriela pidió acariciar su vientre una última vez, en silencio. Permaneció así casi una hora, con los ojos cerrados, susurrando cosas que solo ella y sus hijos escucharían. Mateus no interrumpió, solo observó, conmovido, respetuoso, destrozado y a la vez agradecido, porque estaba presenciando el acto más poderoso que un ser humano puede realizar: entregar la vida entera en nombre de un amor cuyo rostro aún no conocía. No sería una madre que criaría a sus hijos, sería una madre que los gestó con su cuerpo y los entregó al mundo con el alma. Y cuando el sol de ese último día de espera se alzó, Gabriela ya estaba lista, débil, pálida, agotada, pero con la mirada más fuerte que Mateus había visto jamás. Estaba en paz. Su elección ya estaba hecha, y ahora solo quería sostener a sus hijos, aunque fuera por un solo minuto. Gabriela escribió su eternidad en papel. Sabía que no estaría para ver los primeros pasos, los cumpleaños, las peleas inocentes entre hermanos o la primera caída en bicicleta. No escucharía un mamá por primera vez. No prepararía el almuerzo escolar, ni regañaría por la ropa tirada en el cuarto. Pero aún en ausencia, se negaba a ser olvidada. En vez de lamentar lo que perdería, decidió dejar un rastro, un sendero de amor hecho de palabras, tinta y esperanza, para que João y Julieta, incluso sin ella, sintieran su presencia en cada etapa de la vida. Así nació el diario de la despedida.
Era un cuaderno común, de tapa dura, que Mateusz le había comprado una tarde cualquiera, sin saber que se convertiría en el relicario del legado más poderoso que una madre podría dejar. Gabriela escribía allí todos los días, a veces en silencio, otras veces leyendo en voz alta para Mateusz, que grababa todo en audio, como si quisiera congelar su voz en el tiempo. Escribía sobre la rutina del embarazo, sobre los sueños que tenía con sus hijos, sobre las canciones que les cantaba cuando estaba sola. Hablaba de sí misma, de lo que le gustaba, de lo que temía, de en qué creía. Contaba cómo conoció al padre de ellos, los castillos de arena, las promesas de la infancia, el reencuentro que les cambió la vida. Cada página era una carta, cada carta un pedazo de eternidad. Para el primer día de escuela, Gabriela escribió: respiren profundo, pónganse el uniforme, sonrían, aunque tengan nervios, y recuerden, son hijos de un amor que sobrevivió al tiempo. Llevan eso en los ojos. Para el cumpleaños número 10, hoy, si están cerca de una ventana, tal vez sientan mi aroma en la brisa, tal vez escuchen mi susurro cuando el viento mueva las cortinas. Sí, soy yo, su mamá. Estoy aquí, siempre estaré. Para cuando tuvieran sus propios hijos, dejó una confesión. Ustedes nacieron de mi cuerpo, pero mi alma sigue en ustedes. Cuando miren a sus hijos, verán mi sonrisa, y cuando los amen, entenderán que todo valió la pena. También dejó cartas para momentos difíciles, para cuando uno de ustedes llore en secreto, para cuando extrañen algo que no recuerdan, para cuando duden si fueron amados. En todas, Gabriela dibujaba con palabras un amor que jamás los abandonaría. Había partes donde la letra se volvía temblorosa, borrada por lágrimas que caían mientras escribía. Y aún así, incluso en los pasajes más duros, el tono era suave, tierno, casi maternal. No quería que sus hijos sintieran tristeza al leerla, quería que sintieran refugio. Además de las cartas, Gabriela dejó videos grabados. Mateusz, con su cámara simple y manos cuidadosas, registró todo. Ella leía cuentos a su vientre, cantaba, hacía caras graciosas, contaba chistes tontos, decía «los amo» cientos de veces, como si la repetición pudiera echar raíces en el subconsciente de sus hijos. Incluso grabó un video haciendo una broma. «Juan, Julieta, si se pelean por tonterías, les jalo los pies de noche, ¿eh?» Luego se echaba a reír, y Mateusz reía con ella, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Todo eso era amor envuelto en imagen y sonido, recuerdos futuros envueltos en el presente. En los últimos días antes del parto, Gabriela comenzó a debilitarse demasiado. Las manos le temblaban, la fiebre venía en oleadas, el cansancio era absoluto, y aún así insistía en escribir. «Si mi letra falla», le dijo a Mateusz, «tú terminas por mí». Y él lo hizo, con lágrimas, pero con fidelidad, imitando sus sonrisas entre líneas. En la última página del diario, Gabriela escribió: «Cuando nazcan, quiero que alguien diga por mí, bienvenidos al mundo, mis hijos. Puede ser difícil, pero con amor se vuelve más ligero. Ustedes son mi amor. Todo lo que dejo es por ustedes. Sean todo lo que puedan ser. Ya estoy orgullosa. Pats», y debajo, como firma, «Mamá, con amor eterno». El diario fue colocado en una caja de madera, junto a los videos y la primera ropita de los bebés. Mateusz prometió guardarlo como un tesoro, lejos de la humedad, cerca del corazón. Gabriela pidió que cada carta fuera entregada en el momento justo, e hizo un último pedido, con la voz apenas audible: «Cuando crezcan, cuéntenles sobre mí. No dejen que solo sea una ausencia». Mateusz le sostuvo la mano, besó sus dedos ya frágiles y respondió: «Van a conocerte mejor que a ellos mismos». Y así, Gabriela, incluso a las puertas del adiós, seguía viva en cada letra, en cada sonrisa grabada, en cada palabra dicha. Preparaba su último gesto, su último esfuerzo, su amor más profundo, el parto, donde daría todo lo que le quedaba, para que sus hijos tuvieran todo lo que ella jamás tendría tiempo de vivir. La muerte no llegó de golpe. Llegó en pasos pequeños, silenciosos, casi respetuosos, como si entendiera que allí vivía algo más fuerte que ella. En los últimos meses del embarazo, el cuerpo de Gabriela ya era una sombra de lo que había sido.
La piel estaba fina, casi translúcida. Los ojos, hundidos, pero aún increíblemente vivos. El dolor era constante, administrado con dosis milimétricas de morfina. Las manos temblaban, el apetito desapareció, el cansancio se volvió una debilidad absoluta. Pero ella seguía allí, completa en lo que realmente importaba, el amor. La casa se convirtió en un templo. Cada habitación tenía una función emocional. En la sala, Mateus había montado un pequeño altar con fotos de ambos desde la infancia. En el cuarto, la cuna doble ya estaba lista, aunque Gabriela nunca tuvo fuerzas para tocarla. En la cocina, siempre había flores frescas, un pedido suyo, que decía que el perfume le recordaba a su abuela. Y en su habitación, donde ahora pasaba los días acostada, la ventana siempre permanecía abierta. Quiero que el viento entre y lleve mis palabras hasta ellos, decía. Mateus ya no salía de casa. Se convirtió en enfermero, cuidador, esposo y mejor amigo. Aprendió a tomar la temperatura, a preparar alimentos blandos, a administrar medicamentos. Pero más que nada, aprendió a decir «te amo» en los silencios justos, en los espacios más necesarios, con la certeza de quien sabe que son las últimas veces. Leía para ella los fragmentos de las cartas que había escrito. Tocaba la guitarra suavemente cuando ella no podía dormir. Le hacía caricias por horas hasta que se dormía. Y lloraba en el baño, abrazado a las toallas, para que ella nunca lo viera derrumbarse. Incluso al borde de la muerte, Gabriela sonreía. No porque negara el dolor, sino porque se negaba a darle más espacio del necesario. Decía que cada contracción dolía menos que la alegría de saber que sus hijos estaban creciendo bien, que el dolor físico era pequeño frente a la inmensidad del amor que sentía. En un momento particularmente difícil, Mateus la encontró sollozando en voz baja. Pensó que era sufrimiento, pero ella dijo, no es dolor, es nostalgia anticipada. Era Gabriela llorando por una vida que aún no se había ido, pero que ya extrañaba vivir. Las noches eran largas, el sueño venía a pedazos. Gabriela comenzó a tener visiones, recuerdos confusos mezclados con delirio. Llamaba a sus hijos. A veces hablaba con su madre. Otras veces decía que estaba bailando con Mateus bajo el hipé amarillo. En uno de esos momentos, lo miró y le dijo, «Prométeme que cuando caigan las flores otra vez, los traerás aquí». Y él prometió. «¿Y prométeme que sabrán bailar?» Él volvió a prometer. Con cada promesa, Mateus moría un poco más, pero renacía en coraje, porque ahora ya no luchaba solo por la vida de ellos, luchaba por su memoria. Los amigos más cercanos venían a visitarla, pero no se quedaban mucho. Era difícil ver a Gabriela en ese estado, tan frágil y aún tan llena de luz. Ella recibía a todos con gentileza, siempre preguntando cómo estaban, ofreciendo palabras de consuelo, incluso cuando ella era quien más lo necesitaba. Un día, pidió que le trajeran pinturas y pinceles. Mateus pensó que no tendría fuerzas, pero ella insistió. Con su ayuda, pintó 2 alas amarillas en la pared del cuarto de los hijos. Dijo que quería que crecieran sabiendo que nacieron de alguien que eligió volar, para que ellos pudieran quedarse. En la penúltima semana antes del parto, Gabriela ya no podía sentarse sola. Respiraba con dificultad, los labios agrietados, la mirada muchas veces perdida. Aún así, en una tarde luminosa, pidió a Mateus que se acostara a su lado. Le pidió que le pusiera los auriculares. Sonaba una canción suave, la misma que escuchaba cuando era niña, la que Mateus cantaba desafinado solo para hacerla reír. Acostada junto a él, con la cabeza sobre su pecho, susurró, «Aquí es mi lugar», y durmió por horas, en una paz que él deseaba que nunca más despertara con dolor. En los últimos 3 días, la situación empeoró. Llamaron a los médicos, se instalaron equipos junto a la cama, y Gabriela, con una lucidez impresionante, pidió solo una cosa, que todo se hiciera con dulzura. «No quiero despedidas con llanto, quiero que ellos lleguen a un lugar lleno de amor», Mateus prometió, y lloró, por última vez frente a ella. Ella lo atrajo hacia sí, le tocó el rostro con la poca fuerza que le quedaba y susurró, «Tú fuiste mi hogar, ahora sé el de ellos». Y así, con la fecha del parto marcada, con los bebés listos para llegar al mundo, con toda la casa en un silencio reverente, Gabriela esperaba.
Esperaba el momento de entregarlo todo, el cuerpo, el alma, la historia, para finalmente tener en brazos lo que más había amado, aunque fuera solo por un segundo. El día amaneció envuelto en una luz diferente. Una claridad suave, casi espiritual, atravesaba las cortinas del dormitorio como si el propio tiempo se hubiese arrodillado ante lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella mañana, Gabriela no abrió los ojos con facilidad. Estaba exhausta, respiraba con dificultad, su cuerpo demasiado débil incluso para sonreír. Pero al escuchar la voz de Mateus diciendo, «Llegó el día, mi amor», murmuró, «Lo sé», y por primera vez en semanas intentó incorporarse, y lo logró con su ayuda, solo para tocar su barriga una última vez con plena conciencia. Lloró, no de miedo, no de dolor. Lloró como quien sabe que el final ha llegado, pero que no será en vano. El equipo médico llegó con el cuidado de quien entra en una iglesia. Cada paso era medido, cada palabra susurrada. Todos sabían que no sería un parto más. Era un ritual de entrega. Gabriela fue colocada en la camilla con dulzura. Mateus permaneció a su lado en todo momento, apretando su mano con la firmeza desesperada de quien quiere sostener también la vida que se escapa. Antes de entrar en la sala de cirugía, ella lo miró y dijo, «Si no regreso, cuéntales que sonreí cuando los vi». Él no pudo responder, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta. La cesárea comenzó bajo una tensión emocional profunda. Gabriela estaba consciente, pero muy débil. Mateus, vestido de blanco, temblaba al lado de la mesa, con los ojos fijos en ella y en los movimientos de los médicos. El monitor cardíaco sonaba como un reloj de despedida, y entonces, en medio de la tensión, el primer llanto. João llegó al mundo llorando fuerte, con los brazos abiertos, como si tuviera prisa por vivir. Gabriela sonrió, una sonrisa frágil pero completa. Minutos después, llegó Julieta, más tranquila, con los ojos entrecerrados, pero respirando bien. Gabriela intentó levantar la cabeza, pero no pudo. Las lágrimas le corrían por el rostro como ríos silenciosos. Mateus sostuvo primero a João y lo llevó hasta ella. Los ojos de Gabriela encontraron los del hijo y sin fuerza para hablar, movió los labios. «Mi amor». Luego colocaron a Julieta sobre su pecho y por un instante el tiempo se detuvo. Madre e hijos estaban unidos, al fin. Los dos corazones que había cargado con dolor y esperanza ahora respiraban por sí solos, sobre su cuerpo frágil que aún latía. Los envolvió con los brazos, con lo poco de fuerza que le quedaba, y así permaneció por unos segundos, segundos eternos. Los monitores comenzaron a sonar. El ritmo del corazón de Gabriela disminuía. El equipo médico se preparaba para actuar, pero ella miró a Mateus, con claridad, y dijo, «No, déjenme». Era la elección final, la entrega definitiva. Ya había hecho lo que necesitaba, ya había sostenido a sus hijos, ya había amado hasta el final. João fue llevado por los médicos. Julieta aún estaba con ella. Gabriela la miró, besó su frente con el último suspiro de vida y murmuró, «Te amo, sean libres». El corazón se detuvo, sin pánico, sin desesperación. Fue como apagar una vela después de haber iluminado toda una oscuridad. Gabriela partió con sus hijos en brazos. Partió con la sonrisa de quien cumplió su misión. Partió dejando en Mateus una herida y una fuerza que ni él sabía que tenía. Mateus cayó de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano ya fría de la mujer que había amado desde niño. Lloraba como quien pierde el mundo, pero al mismo tiempo miraba a los dos hijos siendo limpiados, cuidados, respirando, y entendía que allí, en ese momento, comenzaba una nueva historia, una historia escrita con sangre, amor, dolor y coraje. Gabriela se había ido, pero había dejado en el mundo dos corazones, dos nombres, dos vidas enteras por florecer, y él cuidaría de ellas, por ella. El silencio en la casa era ensordecedor. Después del parto, después de los gritos y los llantos, después del último beso de Gabriela, todo parecía envuelto en un vacío que Mateus no sabía cómo llenar. La casa aún conservaba el aroma de sus flores favoritas, el sonido de los videos que ella había dejado grabados, las huellas del amor que ambos construyeron en cada rincón.
Pero Gabriela ya no estaba allí. Y Mateus, sí, con 2 recién nacidos en brazos, un cuerpo agotado, un alma mutilada y un corazón que latía solo por inercia. Los primeros días pasaron en piloto automático. Enterrar a Gabriela fue un acto que Mateus vivió como en trance. Eligió el mismo campo donde jugaban de niños, bajo el hipé amarillo, ahora desnudo, sin flores, como si también llorara. La lápida era simple, como ella lo habría querido. Junto a su nombre, una frase que él mismo escribió: eligió amar hasta el final, y por eso vive para siempre. El funeral fue discreto, pero profundamente conmovedor. La gente no lloraba solo por Gabriela, sino por el amor que ella representaba. En el aire flotaba la sensación de que el mundo había perdido algo sagrado. Volver solo a casa con João y Julieta fue la experiencia más brutal de la vida de Mateus. Todo hablaba de ella. Las paredes con dibujos, los mensajes pegados por la casa, los regalos aún envueltos que ella había comprado para futuros cumpleaños de los hijos. Dormir era imposible. Comer, una tarea mecánica. Cuidar de 2 bebés, una misión titánica para alguien emocionalmente roto. Pero lo hacía porque lo había prometido. Porque en cada gesto de Gabriela quedaba una instrucción silenciosa: sigue. Y él seguía. Había noches en que Mateus lloraba mientras los acunaba a ambos, con lágrimas cayendo sobre sus ropitas. Madrugadas en que escuchaba una y otra vez la voz grabada de ella, solo para recordar lo que era sentirse amado de esa forma. Mañanas en que se sentaba con João y Julieta en brazos y contaba historias reales, de cómo su madre era divertida, valiente, exagerada con los condimentos e insustituible en el amor. Era su manera de mantenerla viva, y con el paso de los días notó algo inexplicable en los hijos. Lo miraban con la misma intensidad con la que Gabriela lo miraba, como si ella aún estuviera allí, observando todo a través de sus ojos. El diario de la despedida se volvió un ritual. Cada semana, Mateus leía una nueva carta para ellos. Aunque aún no entendieran las palabras, él las leía con voz firme, con lágrimas contenidas, con el corazón derrumbándose y renaciendo en cada línea. Las cartas se convirtieron en anclas. Cuando Julieta tuvo fiebre por primera vez, encontró la carta que Gabriela había escrito para cuando se enfermen por primera vez. Cuando João tuvo cólicos y lloró durante horas, leyó la carta donde ella decía: pasará, aguanta fuerte. Y él aguantaba. El apoyo llegó desde muchos lugares. Los amigos regresaron, los vecinos ayudaban, la familia se turnaba, pero Mateus insistía en mantener, siempre que fuera posible, la rutina como ella la había soñado. Se aseguraba de bañarlos con la música que Gabriela solía cantar, de preparar el batido que ella había aprendido de su madre, de acostar a los niños en la habitación que ella pintó, con las alas amarillas en la pared, símbolo de un amor que se negaba a morir. Y todas las noches, antes de apagar las luces, decía: buenas noches, Gabriela. Ellos están bien. Estoy intentando. El duelo era una presencia constante, a veces silenciosa, a veces brutal. Bastaba con escuchar una canción, encontrar un par de medias suyas olvidadas en un cajón, ver una foto antigua para que todo volviera a derrumbarse. Pero los hijos, ellos eran el puente hacia la vida. Cuando João sonrió por primera vez, Mateus vio la sonrisa de Gabriela. Cuando Julieta empezó a balbucear, el sonido parecía decir: mamá. Eran demasiado pequeños para entender, pero lo suficientemente grandes para convertir el dolor de su padre en fuerza. Y Mateus, con el pecho abierto y el alma expuesta, empezó a entender lo que Gabriela había hecho. No solo dio la vida, dio propósito. Y ese propósito ahora dormía en 2 cunas, una al lado de la otra. Con el tiempo, Mateus comenzó a escribir diarios, cartas, pequeños cuentos sobre el amor y la ausencia. Quería que sus hijos supieran que, aunque su madre se había ido, había dejado un mapa, y que, incluso llorando, él seguía el camino que ella trazó, porque Gabriela no era solo un recuerdo, era un destino, y él, ahora, era el guía de esa travesía. El tiempo, con su delicadeza cruel, fue aliviando los dolores más agudos, pero jamás borró las huellas de lo que Gabriela dejó. En los años posteriores a su partida,
João y Julieta crecieron como dos pequeños árboles sembrados con lágrimas, pero regados a diario con amor. Mateus, todavía atravesando el duelo como quien camina descalzo sobre vidrios rotos, comenzó a ver en sus hijos no solo la razón para continuar, sino también el reflejo de la mujer que amó. Cada gesto de ellos era un eco de Gabriela, cada palabra nueva, un recuerdo revivido. João tenía sus ojos, claros, intensos, capaces de desarmar cualquier tristeza. Era curioso, preguntoncito, siempre queriendo saberlo todo, especialmente sobre su madre. Julieta tenía la calma de Gabriela, una observación silenciosa, una forma de tocar el mundo como si lo sintiera con las yemas de los dedos. Y en cada cumpleaños, Mateus se aseguraba de cumplir los rituales que ella había dejado. Leía una nueva carta del diario de despedida, mostraba una nueva grabación, colocaba una flor amarilla en un pequeño florero sobre la mesa del desayuno, un símbolo de la presencia invisible pero constante de Gabriela. A los 4 años, João preguntó: «Papá, ¿mamá murió porque yo nací?». Mateus tragó saliva, se arrodilló, lo miró a los ojos y respondió: «Mamá vivió para que tú nacieras». Era difícil, pero siempre honesto. Nunca ocultó la verdad, porque Gabriela le había enseñado que la verdad, aunque duela, puede ser amorosa. Y así crecieron los niños, rodeados de verdad, de historias sobre coraje, de recuerdos suaves y afectos sin fin. La ausencia de su madre se sentía, pero nunca fue un vacío, fue una presencia construida con gestos. Mateus se encargó de mantener vivo su modo de cuidar, de jugar, de mirar el mundo. No tuvieron a Gabriela físicamente, pero fueron criados como si ella estuviera en cada detalle, porque, en cierta forma, lo estaba. Con el tiempo, la casa se transformó en un santuario de vida. Los juguetes invadieron la sala, los dibujos infantiles cubrían las paredes, el aroma a pastel recién horneado los domingos llenaba el aire. Mateus, aunque exhausto, aprendió a ser todo: padre, madre, contador de historias, sanador de lágrimas y guardián de los recuerdos. Escribía nuevos mensajes todos los días, para los hijos, para él mismo, para Gabriela. Era como mantener viva la conversación con ella. Aún hablaba con ella por las noches, mirando al cielo, mientras los niños dormían. Aún decía «buenas noches», con la voz entrecortada. Y, a veces, sentía que el viento respondía con aroma a flores. A los 7 años, João y Julieta aprendieron a leer. Fue entonces cuando comenzaron a entender el contenido de las cartas por sí solos. Julieta leyó por primera vez la carta que Gabriela había escrito para cuando sientas nostalgia y no sepas explicar por qué. Lloró en silencio. Luego fue hasta su padre, se recostó en su regazo y preguntó: ¿ella sabía que la íbamos a extrañar tanto? Mateus respondió: ella sabía todo, incluso lo que no sabíamos que íbamos a sentir. A partir de ese momento, la conexión entre madre e hijos, incluso a través del tiempo, se hizo aún más fuerte. Empezaron a dibujar para ella, a escribirle cartas en respuesta, a dejar mensajes en el espejo del cuarto, como si pudiera leerlos. Cuando cumplieron 9 años, Mateus los llevó al campo de Ipés, como había prometido. Estaba florecido, dorado, en silencio. Los condujo hasta el árbol que Gabriela había plantado en su infancia, ahora fuerte, imponente, con ramas que parecían abrazar el cielo. Frente a la lápida simple con su nombre, João y Julieta guardaron silencio. Luego, João dijo: «Mamá, vinimos, estamos bien, papá nos cuida muy bien». Julieta sostenía una flor que recogió del suelo y la colocó sobre la tierra. Mateus los abrazó, con el pecho apretado, pero con el corazón en paz. Estaba cumpliendo cada promesa. Estaba criando 2 almas que eran, al mismo tiempo, legado y renacer. En la escuela, los hijos de Gabriela eran conocidos como los niños cuya madre se convirtió en historia. Los profesores decían que había algo diferente en ellos, una madurez, una sensibilidad, una fuerza silenciosa. Y en efecto, la había. Gabriela vivía en ellos, en cada gesto amable, en cada palabra empática, en cada sonrisa que aparecía incluso cuando llovía. Ellos eran la infancia que ella no pudo vivir con ellos, pero que renacía allí, todos los días, como un regalo. Y Mateus
Aunque muchas veces se sintiera solo, sabía que nunca lo estaría del todo, porque el amor de Gabriela no fue enterrado con su cuerpo. Florecía en risas, dibujos, abrazos, cuentos antes de dormir, en cada paso de los hijos que dio a luz con el corazón. El tiempo pasó como pasa el viento entre las hojas de un hipé maduro, suave, inevitable, lleno de recuerdos. Juan y Julieta cumplieron 10 años en una mañana dorada de primavera, y la casa amaneció con olor a pastel, risas en el aire y fotos de su madre colocadas con delicadeza entre globos discretos y flores amarillas, siempre amarillas, como a ella le gustaban. Mateus se despertó más temprano de lo normal. Se sentó solo en el porche, con el diario de despedida en las manos, y permaneció allí por largos minutos, en silencio. Sabía el peso de ese día. Sabía que, entre todas las cartas que Gabriela había dejado, esa era la última. Era la carta que había escrito para el 10º cumpleaños de sus hijos, la más larga, la más cargada de amor, nostalgia y esperanza. La carta en la que dejaba, por última vez, registrada su voz, y donde sellaba su despedida definitiva. Y esa mañana, por fin, había llegado la hora de entregarla. Reunió a los dos en el sofá, uno a cada lado, y con las manos temblorosas abrió el sobre. La carta estaba ligeramente amarillenta por el tiempo, pero intacta. El papel aún conservaba el aroma del perfume de Gabriela. Y Mateus, por un instante, cerró los ojos para sentirla una vez más. Luego, comenzó a leer. Mis hijos, si están leyendo esto, es porque han cumplido 10 años. 10 años, que para mí fueron solo un sueño. Quise tanto verlos crecer. Soñé con estar en cada cumpleaños, cada paso, cada palabra nueva. Pero aunque no estuviera ahí a su lado, sí estuve. Estuve en las historias que papá les contó, en las cartas que recibieron, en las alas pintadas en la pared. Estuve en sus risas, en el aroma de su comida favorita, en las noches silenciosas en que el corazón dolía y no sabían por qué. Quiero que sepan que nada fue en vano, ni mi dolor, ni mi decisión. Yo los elegí. Elegí amarlos tanto que hasta la muerte tuvo que esperar. Y lo haría todo de nuevo. Ustedes son las mejores partes de mí. Son mi amor hecho persona. Papá, ay papá, los cuidó como nadie en el mundo podría haberlo hecho. Ámenlo, cuídenlo. Es el hombre más fuerte que he conocido y también el más tierno. Tienen suerte, tenemos suerte. Sus vidas apenas comienzan y espero que las vivan con valentía. Que se enamoren, que tengan miedo, que se equivoquen, que acierten, que rían fuerte, que lloren sin vergüenza. Vivan, vivan también por mí. Y cuando se miren al espejo y se pregunten quiénes son, recuerden, son hijos de un amor que no terminó. Porque el amor verdadero no muere, se transforma, se expande, echa raíces y, algún día, florece en otros corazones. Los amo, siempre, para siempre, más allá de todo. Mamá. Al terminar, Mateus no pudo contener las lágrimas, pero no fue el único. Juan y Julieta lloraban en silencio, abrazados a su padre, y en ese instante no se dijo ninguna palabra, porque ninguna palabra sería suficiente. Solo estaban los tres, allí, entrelazados por el amor de alguien que se había ido, pero que jamás dejó de estar. Ese mismo día, regresaron al campo de hipés. El árbol de Gabriela, ahora enorme, estaba cubierto de flores. Mateus llevó la carta final enmarcada y la colocó en una de las ramas más bajas, protegida por una pequeña caja de vidrio. Juan llevó un dibujo, Julieta, una flor recogida en el camino. Se quedaron en silencio durante algunos minutos, hasta que Juan dijo, «Ella sigue aquí», y Julieta completó, «Siempre estuvo». Mateus sonrió entre lágrimas. En ese momento comprendió que su misión ya no era solo proteger la memoria de Gabriela, era permitir que ella siguiera viviendo, no solo en el pasado, sino en el presente, en los pasos de sus hijos, en las decisiones que tomarían, en los amores que vivirían, en el bien que esparcirían. Gabriela se había ido, sí, pero había dejado algo más grande que la nostalgia. Había dejado un legado. Y así, la historia de Gabriela y Mateus llegó a su final y a su comienzo. Un amor nacido en la infancia,
separado por el tiempo, reencontrado en la madurez y eternizado a través de dos corazones que lo llevarán por siempre. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de forma y viven donde haya memoria, donde haya flor, donde haya amor.